Bienvenidos a Video Rolando. Lo primero, desearos a todos que estéis muy bien, mandaros mucho ánimo y comentaros el programa que vamos a hacer ahora. El programa se trata y el tema es sobre la utilidad y reflejo de la realidad en las películas apocalípticas. El programa no pretende frivolizar con esto, ni mucho menos, y más en esta situación, sino al revés, pretende poner un espejo de cómo esta clase de películas apocalípticas, de desastres, donde la sociedad se ve expuesta a un reto mayúscula, cómo el cine ha sabido reflejarlas y si este reflejo tiene algo que ver con la realidad, como la realidad que estamos viviendo. Y para ello vamos a contar con viejo amigo del programa como Pablo Vergel. Y antes de comenzar, primero pediros disculpas porque puede ser que el sonido no sea tan nítido y tan bueno como los programas anteriores, como anteriores programas de Video Rolando, pero yo creo que más o menos vamos a poder sacar adelante este programa. Pues tenemos con nosotros a un viejo amigo del programa, que es Pablo Vergel, amigo, como ya sabréis los que seguís el programa, de Vivir Rolando durante muchos años. Hemos grabado muchos programas juntos y es la cabeza pensante de ese proyecto editorial fantástico que es Reediciones Anómalas. Hola, Pablo. Hola Raúl, un placer volver a tu redil. Bueno, primero desear obviamente que todos los tíos estéis bien, que todos llevemos lo mejor posible lo que está pasando. Yo creo que este programa va a ser importante un poco para ayudar un poco a desengrasar toda esta tensión que tenemos por todo lo que está pasando en el país. Lo primero, como el tema va de esto, me gustaría tu opinión sobre sociólogo y ciudadano y hombre de mundo. ¿Cómo definirías la situación que estamos viviendo? Porque no sé si ya es una situación apocalíptica. Bueno, eh, hace poco leía un artículo que hablaba sobre el concepto de cisne negro. Cisne negro, como sabes, es un término que acuñó hace poco. Bueno, pues sabes, la teoría del cisne negro se habla así porque hasta hace unos años que no existían ningún tipo de cisnes negros, ¿no? Hasta que fueron, no sé si Australia o no sé dónde, qué país fueron, y descubrieron que efectivamente existían cisnes negros y todo cambió, ¿no? Y todo tiene que ver con un filósofo, o bueno, un escritor que se llama Nassim Nicolás Taleb, que habla un poco del cisne negro, ¿no? El cisne negro es un concepto filosóficamente muy interesante en el sentido de que define muy bien un poco lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y hace poco varias personas están manejando esto, ¿no? En el sentido de una situación que de repente se produce de manera inesperada y que todo el mundo parece que a posteriori es capaz de ver que era una obviedad que había que reaccionar de esta manera, ¿no? Pero parece ser que hay una dinámica o social o psicológica que nos impide ver ese tipo de circunstancias cuando hay algún tipo de evento absolutamente inesperado, ¿no? Como puede ser, esta crisis que estamos viviendo. Si me dices es apocalíptica, bueno, en la escala cinematográfica quizá no lo pueda parecer, en el sentido de que podemos estar viendo una crisis sanitaria en la que, por muy grave que sea la situación, parece que la masa social ha resistido, incluso en situaciones tan complejas como la de Italia, pues parece que la sociedad está aguantando y bueno, esto puede ir en un sentido o en otro y ahí sí que podríamos hablar ya de una situación más apocalíptica, ¿no? Yo también pienso que hace poco también, ahora mismo se está manejando mucha literatura al respecto. Y hay un artículo muy interesante que si quieres luego lo puedes citar, ahora mismo no tengo la fuente,
que es un artículo que venía en El País en 2018, donde, bueno, básicamente describía, aparte, hipotetizaba cómo sería el desarrollo de una pandemia y prácticamente lo clava lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos ante una pandemia eh, que, bueno, tiene una particularidad, es extremadamente contagiosa y es contagiosa de una manera muy sibilina, con lo cual todas las defensas que se habían puesto ante otras enfermedades más graves, por así decirlo, han sido sorteadas, por así decirlo, los muros, el enemigo ha entrado dentro de los muros de la ciudad sin que nos diéramos cuenta o de nos diéramos cuenta de manera adecuada, pero también hay que entender que estamos ante una enfermedad muy grave, muy contagiosa, pero que dentro del arsenal de coronavirus que hay en el mundo y de posibles infecciones es relativamente, no voy a decir que es relativamente leve, pero bueno, estamos hablando de enfermedades como el SARS, que puede tener una tasa de mortalidad del 10%, el síndrome respiratorio del Oriente Medio tiene una tasa de mortalidad del 35%, el ébola tiene una tasa de mortalidad del 50%. Lo que pasa es que estas enfermedades eran muchísimo más identificables, no tienen este sistema de camuflaje que tiene este coronavirus 19, el COVID-19, con lo cual al final una cosa compensa a la otra, pero también podría haber sido un poquito más, podría ser un poquito más mortífera o podría tener una serie de connotaciones que hubieran hecho mucho más difícil y mucho más sostenible la situación. Pero sí que estamos viendo en esta situación, ya hablando un poco de cine, los arquetipos que siempre vemos en el cine, ¿no? Poco a poco, porque todavía estamos en el principio. Sí que estamos viendo cierta solidaridad, cierto heroísmo entre comillas, que lo representan los sanitarios, digamos, pero también la cobardía, la mezquindad, gente que hace negocio con el, pues eso, vendiendo mascarillas a precios desorbitados, por ejemplo. Arquetipos que luego se repiten en el cine, ¿no? El cobarde, el villano, el héroe. Con lo cual, sí que tiene algo de Sí, bueno, cinematografía. sí. Yo creo que también hay una cosa que también es muy interesante, que yo creo que hablando hoy de cine apocalíptico, y es una cosa que a mí me ha parecido, que me ha pasado alguna vez en alguna película, cuando hacen películas de catástrofes naturales, pues imagínate que cae un meteorito o se produce una glaciación, como en la película del Día de Mañana, que son películas que suelen funcionar regular porque necesitas un villano, ¿no? Y yo creo que esta idea que tú dices, este marco conceptual que nos crea el cine apocalíptico, también nos obliga a crear villanos, ¿no? Políticos incompetentes, militares, no sé qué. Hay una serie ahí de variables que luego muchas veces, pues, la realidad no es tan maniquea, ¿no? Como puede ser llegar a ser el cine, que para que la narrativa funcione es un villano, ¿no? Evidentemente estamos ante una cadena de incompetencias que ahora mismo la gente está hablando de China como un ejemplo a seguir, cuando China es el país que provoca la crisis y en el sentido de que es un país que soluciona la crisis, pero hay que ver las primeras semanas del brote en China. Se ocultó información, se intentó acallar, no se permitió una investigación transparente y finalmente no se pudo contener el brote. Entonces, bueno, pues ya vemos que al final pues se están produciendo una serie de situaciones muy cambiantes donde a veces es muy difícil ver con nitidez qué es lo que ha pasado. Y yo pienso que esto, bueno, espero que se pueda estudiar dentro de unos años. Y luego también estoy convencido de que independientemente del calado o de la gravedad de la situación, que parece que va a ser mucha, porque ya económicamente y socialmente lo estamos viviendo, se va a producir un verdadero crash del sistema económico que va a requerir de muchísimo esfuerzo. Yo creo que va a haber un cambio cultural enorme en el tema de la globalización, creo que se va a redimensionar. Y luego la forma de viajar, la forma de comerciar, creo que va a haber un cambio de reglas brutal, ¿no? Creo que el mundo estaba muy expuesto y esto ya estaba en el aire. En Netflix hay un documental que se llama Pandemic, Bill Gates lo estaba vaticinando y la gente incluso le acusa de villano de Spectra, ¿no? Cuando el hombre estaba diciendo que iba a pasar algo, no quería decir que él lo iba a provocar, no estaba diciendo no, simplemente estaba leyendo la situación, ¿no? Entonces,
yo creo que hemos vivido en un mundo muy expuesto. Yo creo que ahora mismo esas reglas van a cambiar. Vamos a tener que empezar a vivir con... Yo pienso que va a haber una especie de sistema de alertas, ¿no? Donde habrá como una alerta de un huracán, ¿no? Alerta pandemia, ¿no? Y de repente todos en nuestra casa pues sabremos que tendremos que irnos una semana y tener nuestras provisiones y trabajar desde casa, y estos serán situaciones que se podrán dar, ¿no? Y habrá una serie de... Pero yo pienso que este mundo tan abierto y tan expuesto que hemos vivido hasta hace nada, ¿no? Que no sé si recuerdas esta famosa escena de 12 monos, ¿no? De un Claro, señor que hacía un itinerario de 6 o 7 aeropuertos, ¿no? sí, claro. Y provocaba una pandemia en cuestión de días. Más Sí, complicado de sostener. sí, antes de empezar con, porque vamos a hablar de algunas películas, vamos a ver su espejo con la realidad. Pensando en el villano, sí que estaba pensando en una foto que se ha viralizado mucho y que todos hemos recordado, que es el alcalde de Tiburón, que Tiburón, por cierto, podría ser una película apocalíptica en cierta manera. Y esto me recordaba un poco a lo que ha hecho Boris Johnson, ¿no? Que parece que ha reculado en los últimos tiempos de, digamos, dejar más o menos que la enfermedad se expanda, digamos que anteponer la economía a los ciudadanos más vulnerables. Y todo el mundo ha recordado un poco al alcalde de Tiburón diciendo aquí no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No sé si este villano de opereta, digamos, de Spectre, que tú has dicho que puede ser el Bill Gates, sí lo cumplía un poco el papel de Boris Johnson, que además también es alguien que le gusta el espectáculo y sería muy de villano. Bueno, ¿sabes, Yo sabes sé lo que que tú pasa? Yo, dijiste al principio que te, digamos, interesaba lo que estaba haciendo Boris Johnson porque era algo nuevo, ¿no? Digamos. No, en vano, no, al a principio ver, no toda la gente la criticó porque era por lo menos un método nuevo, muy sí, a ver, radical. yo aquí pienso que estamos funcionando respecto a la referencia de China, que China sí que es verdad que ha llegado a un momento, pues toma unas decisiones muy drásticas, aunque creo que todavía la gente sigue sin entender cuál fue esa batería de medidas. Por ejemplo, en China no hubo un confinamiento total. Hubo un confinamiento en la zona de Wuhan y Hubei, pero el resto del país está como nosotros estamos ahora. Es decir, había una libertad de movimiento relativa, pero no podías salir. De hecho, probablemente en algunas zonas tenían, estamos hablando de una región de una nación casi continente, tenían restricciones menores que las que tenemos nosotros ahora. Pero independientemente de eso, esa es la plantilla con la que se encuentra. La gente al final funcionamos por referencia, ¿no? La referencia para combatir con éxito ha sido China, pero yo dije, bueno, y si Boris Johnson, yo entendí que en Inglaterra alguien que sabe bastante más que yo vio que había una posibilidad o una alternativa. De hecho, Holanda creo que ha decretado que va a hacer un poco lo mismo, ¿no? Es decir, aquí también hay una cosa importante, es decir, si el cine juega muy bien a los extremos, ¿no? Y el alcalde de Tiburón es un ejemplo perfecto, pero aquí no hay que olvidar que si no es un debate falso el anteponer los números a las personas. Aquí, si queremos, por ejemplo, que dentro de un mes la gente pueda tomar paracetamol, alguien tiene que fabricarlo. Y Sí, si sí, sí. queremos que la gente en Galicia coma naranjas, pues alguien tiene en Valencia, tiene que cogerlas, tiene que meterlas en cajas. Las cajas son de madera, alguien tiene que fabricar las cajas de madera, el film es de plástico. Al final, tú no puedes ser tan ingenuo de pensar que puedes sacrificar toda tu capacidad productiva de un día para otro. Yo creo que si no protegemos los números, si no protegemos la economía real, luego dirán las personas detrás. Entonces, a ver, yo creo que, por eso digo que hay una cosa que me aborrezco estos días, es la gente que está hablando con autoridad, porque yo creo que Sí. aquí autoridad no tiene nadie. Antes he visto a López Sastre, un epidemiólogo, que me parece una persona con un conocimiento brutal, que está trabajando en Mount Sinai, en Estados Unidos, y el 90% de las respuestas a las preguntas que hacían eran no lo sé, no lo sabemos. Y es que estamos en un momento de incertidumbre y es un momento complejo. Y bueno, yo creo que dentro de hecho, te emplazo, espero que podamos hacerlo. Dentro de un año repetiremos este podcast. Sí. Apunta esta fecha y veremos, porque quizá muchas de las cosas lo iremos este podcast y diremos que la de tonterías que dije o no sabemos, a lo mejor, yo siempre he dicho lo mismo, a lo mejor Inglaterra acaba haciendo prácticamente los mismos números que otro país, pero de otra manera. No sé si me explico. Entonces, o Sí. quizá no, o quizá se convierta en un verdadero drama sanitario, ¿no? Pero yo tampoco, bueno, creo que hay incertidumbre en un momento cisne negro
donde se está definiendo la situación y la respuesta a la situación casi de manera en tiempo real. Ujú. Sí, es lo mismo un poco que incluso pedir dimisiones en este momento, justo en una crisis, pedir gente que está encargándose del problema que dimita, que sería un desastre, es igual de absurdo, te guste poco o mucho lo que están haciendo. Vamos a empezar ya con el cine, porque tú me comentabas que podríamos hablar de Guerra Mundial Z, que curiosamente sabéis que es una película que está basada en un libro de Max Brooks, que Max Brooks ha hecho muy viral por un vídeo que ha hecho con su padre, Mel Brooks, un vídeo fantástico donde recomendaba unos consejos sanitarios para evitar el coronavirus y su propagación. Bueno, pues Guerra Mundial Z, ya sabéis, tuvo una película, ese libro de Max Brooks tuvo una película dirigida por Mark Foster, interpretada por Brad Pitt, un éxito tremendo y que puede representar un poco lo que es un apocalipsis zombie desde un lado un poco, digamos, no sé, incluso, no quiero decir realista, pero sí que más o menos. Bueno, sí, yo, Guerra Mundial Z, yo antes debo decir que me leí la novela en su día y me pareció nefasta, me pareció una novela insoportable por muchas razones, eh, pero soy muy fan de la película. De parte es una película que, como tú, buen conocedor de la industria, sabes, era bastante accidentada, se Sí, sí. medio, creo que Bueno, se volvió medio a rodar y nada. Y ahora no sé, han creado una película que para mí es una película muy viva, con mucha fuerza. Creo que los dos primeros tercios son brutales, el último a lo mejor decae un poco, pero eso lo que dices tú al principio es como el caos se expande de manera, una onda expansiva alucinante, de un momento a otro, pues se hace, bueno, se hace muy palpable y muy creíble, ¿no? Y bueno, es una película que al final es interesante porque creo que sí que es verdad que película, eh, es una película mm, de zombies, pero como diría Enjuto Mohamuto, son infectados, ¿no? Porque realmente el enfoque de la película es epidemiológico, ¿no? Como bien sabe Brad Pitt, o el personaje de Brad Pitt, si no recuerdo mal, es Gary Lane. Gary Lane es un trabajador de Naciones Unidas que tiene vinculación con la ONU, con la OMS, y el enfoque de la investigación es casi detectivesco, ¿no? Es decir, vamos a encontrar al paciente cero, ¿no? Hay que encontrar cuál es. Queremos entender qué ha pasado, tenemos que descubrir cuál es la raíz, ¿no? Y ahí empieza un poco la película, ¿no? Con ese whodunit global, ¿no? Que es decir, quién lo ha hecho, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, de hecho, eso es una cosa que no me gusta de la novela. En la novela de Max Brooks tiene unas lecturas geopolíticas terroríficas, ¿no? De hecho, es bastante, bueno, por así decirlo, podría decir abiertamente, creo que es bastante despectivo con China, ¿no? Y empieza a hacer una serie desde la ficción, pero hace una serie de implicaciones que a mí me parecen muy descabelladas, ¿no? Porque el libro, como sabes, es un libro que tiene cierto afán de documental, es una especie de registro de una sí. guerra, ¿no? Y entonces, a mí me chirría mucho, ¿no? Pero la película está muy bien, ¿no? Cómo empiezan a tirar del hilo, ¿no? Cómo se van a Corea del Sur, bueno, y poco a poco van viendo, ¿no? Y ahí hay una escena para mí muy interesante, que es cuando van a Israel, y ahí hablan de una cosa que aquí se ha echado un poco de menos. Se ha echado un poco de menos en la preparación o en la prevención de la crisis, que ha sido bastante nefasta. Todo, como tú bien dices, no es el momento de pedir dimisiones, creo, pero sí que es verdad que habrá que depurar responsabilidades porque, evidentemente, cuando estaba Italia en pleno brote y en plena escalada, de manera todavía surrealista, estábamos recibiendo aviones desde Italia sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. Esto es una cosa que la historia va a ser inmisericordia. O sea, estábamos llevando a gente y trayendo a gente de Italia y yo digo, bueno, pues si no prohíben el espacio aéreo, pues por lo menos que tengan un registro y un seguimiento médico de todas estas personas, que les hagan las pruebas. No, o sea, fue una importación absurda, ¿no? Del virus desde Italia, ¿no? Pero bueno, y aquí hablan bueno, lo que ellos llaman, es un concepto muy curioso que yo creo que se lo han inventado, pero que suena muy realista, que es, no sé si recuerdan la escena de la regla del 10º hombre. La mayor parte de la gente no cree que algo pueda ocurrir hasta que ya ha ocurrido. No es por estupidez o debilidad. Es la condición humana.
¿Cómo lo supieron? Gerald Lane escribió una crítica autodestructiva contra su empresa, la ONU, en 2010. Levantó ampollas, truncó su carrera. Creí que respondería escribiendo un libro en plan autobombo. Nunca ha sido mi estilo. ¿Cómo se enteró Israel? Interceptamos un comunicado de un general indio en el que decía que estaban luchando contra los Rakshasa. Traducción: zombies. Técnicamente, no muertos. Jürgen Warmbrunn, funcionario de alto rango en el Mossad. Se le describe como un hombre sobrio, eficiente, no demasiado imaginativo. Y sin embargo, levantaron un muro porque leyó un comunicado en el que aparecía la palabra zombie. Bueno, dicho de ese modo, yo también sería escéptico. En los años 30, los judíos se negaron a creer que los podían enviar a campos de concentración. En el 72 nos negamos a aceptar que nos iban a masacrar en los Juegos Olímpicos. En septiembre de 1973 vimos movimientos de tropas árabes y decidimos que no representaban una amenaza. Bueno, un mes después nos atacaron y casi nos echan al mar. Así que decidimos hacer un cambio. ¿Un cambio? El 10º hombre. Si 9 de nosotros, ante la misma información, llegamos a la misma conclusión, el 10º hombre está obligado a disentir. Y da igual lo inverosímil que pueda parecer. El 10º hombre tiene que indagar dando por supuesto que los otros 9 se equivocan. Y usted era el 10º hombre. Exacto. A Brad Pitt, al personaje de Jerry, el personaje de Brad Pitt, le llama mucho la atención cómo Israel, también hay que decir que esto está basado en el libro, y Max Brooks es judío, y bueno, a Israel pues le da un papel ahí bastante premium, ¿no? Israel había previsto, pudo identificar el problema y se había blindado y había cerrado las fronteras, y era el país que se había permanecido indemne, ¿no?, ante el avance de la ofensiva zombie, ¿no? Entonces él estaba fascinado, decir, pero ¿cómo hay podido lograr esto, ¿no? Y él le habla de la regla del 10º hombre, ¿no? Y ellos dicen que muchas personas, cuando se produjo el holocausto nazi, decían que era algo imposible. Cuando decían que todos los países árabes les iban a atacar, decían que era algo imposible, y se habían dado cuenta que muchas cosas imposibles al final se hacían posibles, ¿no? Entonces habían creado lo que ellos llamaban la regla del 10º hombre. Es decir, cuando en una sala habían 10 personas y 9 pensaban que era una locura lo que se estaba diciendo, en este caso habían detectado unas transmisiones del ejército indio que decían que estaban luchando contra muertos vivientes, pues todo el Estado Mayor israelita dijo que ellos no tenían ni pie ni cabeza, que debía ser de otro tipo. Entonces, cuando había ese tipo de quórum, 9 personas pensaban una cosa, el 10º por obligación está obligado a investigar hasta las últimas consecuencias si aquello era verdad. Porque en cierta manera, alguien se tiene que poner lo peor. No podemos, ante una situación de riesgo existencial, no puede haber este quórum y pensar que todo esto es tontería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto se ha echado de menos en la gestión de la crisis política en España. Por ejemplo, alguien se tuvo que poner en lo peor y no lo hizo. Y de hecho, bueno, ha habido medios. O no le hicieron mucho caso. No. Claro, yo entiendo, a ver, a nivel medio, pues Iker Jiménez en su programa Cuarto Milenio, Pablo Fuentes y gente de la órbita de Cuarto Milenio, yo creo que han hecho un excelente trabajo en identificar problemas, pero sinceramente que no estamos hablando de gente que estaba haciendo un trabajo de conspiranoico, de meterse en foros oscuros de Internet, no, simplemente estaba analizando la situación. Es decir, en unas sociedades abiertas, una situación como la de Italia, evidentemente se iba a contagiar al resto de Europa. Es verdad que en otras crisis no se produjo, pero tampoco era nada tan descabellado. Entonces, yo creo que aquí sí que se ha echado en falta esta idea del 10º hombre. Me fascina mucho, ¿no? Esta idea del cuando hay algo que parece que es impensable, pues se tiene que activar una figura, ese abogado del diablo o ese defensor de lo imposible que intente llevar esa situación y concebirla para poder prevenirla, ¿no? Pero ya sabes que... Eso me pareció... No, ya sabes que, ¿Sí? Bueno, hablando de cine, en el cine esa persona generalmente es tildada de loco y sí que acaba teniendo razón, generalmente. Sí, y luego dice siempre la gran frase, ¿quién es el loco ahora? Claro, frase. Y quizás por esa figura cinematográfica en el mundo real no se lo creen, a lo mejor.
porque te tildan de eso, de cine, de fantasioso, de anticientífico, lo que sea, que te estás inventando una milonga y eso no pasa. O sea, es que la barrera entre la conspiranoia y realmente que hay una sospecha a veces es muy fina, ¿no? Sí, y yo pienso que hay un problema, que se ha creado ya el estereotipo del conspiranoico loco que no hay que hacerle nunca caso. Y en la mayoría de los casos es verdad. Pero yo creo que muchas veces, por ejemplo, el famoso vídeo de Lorenzo Milá en Roma, que a la gente le hizo, o en Milán, que le hizo mucha ilusión, porque qué cabal, qué cabal. Sí. Bueno, porque nos dijo lo que queríamos oír. Nos dijo exactamente lo que queríamos oír, que era que aquello en el fondo era toda una paranoia, que la gente es muy alarmista, que hay que ver cómo es la gente. Bueno, pues realmente Italia a día de hoy está en una situación crítica, el país está de rodillas y bueno, pues Lorenzo Milá no tenía razón. Pero yo te digo que muchas veces aquí el trabajo no consistió en pensar que estaban fumigándonos con chemtrails, y es verdad, es que estabas viendo una situación en un país con el que estábamos manteniendo relaciones, estábamos mandándonos 70, 80 aviones al día entre Italia y España, no sé cuántos aviones habrá al día, pero es que, bueno, pues, ¿qué pasa? Ahora lo vemos, esto es un rasgo definitorio del cisne negro. A posteriori es obvio, pero en el momento no. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, buscamos patrones. Y los patrones anteriores, cuando se produjo la crisis del SARS o del ébola, o de la gripe aviar o la gripe A o la tal, todo ese tipo de pandemias o de epidemias no se trasladaron a Occidente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora ya te digo, algo como lo de Italia no se va a volver a repetir. Evidentemente, no se va a volver a repetir. Eso, si se produjera otra vez, habría un cierre del espacio aéreo inmediato, se cerraría el país. O sea, eso no va a volver a pasar porque hemos aprendido y ya hemos pagado el precio, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que también es verdad que se está creando una especie de, por así decirlo, de cliché, donde cualquier persona que dice cualquier opinión así un poco alternativa, pues ya hay que ponerse el gorrito de plata y tal, y el gorrito de papel aluminio, de papel plata, y todos somos unos locos, y la gente sensata y cuerda es la que tiene razón. No, la razón está, no sabemos dónde, ¿no? Y hay estilos que te pueden gustar más o menos, pero que hay gente que al final hay que irse a los datos, ¿no? Por así decirlo. Y aquí los datos, ahora todo el mundo lo verá. Yo creo que todo el mundo lo ve, ¿no? Que era una locura, ¿no? Lo que estaba pasando en Italia, en una situación de y que no se cerraran las fronteras con Italia. Yo creo que nadie puede ponerse de acuerdo. Por ejemplo, lo de las manifestaciones del 8M. Evidentemente, ahora todo el mundo lo entiende, pero en su momento, pues, no pareció que suponía, bueno, estábamos en un escenario de que iba a ser una cosa suave, pues no, ahora evidentemente parece un disparate, ¿no? Pero es que en Francia hace 2 semanas hicieron unas elecciones municipales. Sí. Pues claro, al final, bueno, estos son los tipos de situaciones que cambian para siempre quizá la forma de que se conciben ciertas cosas, ¿no? Y lo malo, supongo que cambiará la idea de Unión Europea, porque es lo que estás diciendo tú, cada país ha ido un poco por libre. Y entonces mucha gente está preguntando para qué vale un poco la Unión Europea si cuando aquí ya lo estamos pasando mal, Francia, como tú dices, se monta unas elecciones, que eso es un foco de contagio brutal y obviamente no iba a haber segunda vuelta y lo sabía todo el mundo, pero seguirán montándolo. Con lo cual, pero bueno, lo que sí es verdad es que también yo creo que también parte del problema de mantener las fronteras abiertas con Italia también emana un poco del espíritu europeo de que no está bien, ¿no? O sea, no debe haber fronteras entre los países y yo creo que parte de esa desidia por no cerrar fronteras también tenía que ver un poco con esa idea de Europa, que en el fondo es positiva, pero nos hemos dado cuenta que a ciertas situaciones no tiene sentido, pero si ya no era Italia, ya era una cuestión de Lombardía, o sea, también podemos incluso salir de la escala Italia, ¿no? A lo mejor un vuelo de Nápoles no había ningún problema o daría muchos menos problemas, pero en una zona donde estaba desatando un pico de pandemia, pero bueno, ahora mismo está pasando igual. Hay países recibiendo vuelos desde Madrid. De hecho, ayer en Guayaquil le impidieron aterrizar un avión desde Madrid, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy
la onda expansiva sigue su pie, sigue su paso y yo creo que al final pues todo esto va a afectar a todo el mundo, ¿no? No Sí. creo que vaya a ser, ¿no? Y los países que quizá a lo mejor nos enteremos es porque no tienen un rol o una posición importante en el concierto mundial y nos da un poco igual, pero no. O sea, yo creo que pocos países van a quedar libres de esta lacra. Sí, obviamente todos estamos también pendientes de lo que va a pasar en África, que ese país, eso sí que puede ser tremendo, no solo a nivel económico, sino a nivel, digamos, de vidas humanas, porque ahí sí que puede haber esto. Bueno, aunque de momento tampoco le está afectando mucho, de momento, digamos. Hemos hablado de Pero conspiranoia un poco. Sí, dime. sí, no digo que si quieres podemos cerrar la película de Guerra Sí, Mundial claro, Z, claro. que acaba un poquito. Sabes que habían hecho un final muy épico con una batalla en Sí, claro, Moscú, claro. así creo que por los que se ve la cosa no debía funcionar muy bien. Y al final pues tiene un final así abierto y hasta hace poco, bueno, un final abierto donde se ve pues que la humanidad empieza a rearmarse contra la amenaza, ¿no? Y parece ser que iban a rodar una secuela, pero al final se abandonó. Y Bueno, a hay mí que la verdad decir. es que me apenó porque, bueno, ya te digo, a mí es una película que le tengo mucho cariño en muchos sentidos y me parece una película que, no sé, que tiene un poco ahí de, no sé, tiene un punto verité verdadero que te conecta bien, ¿no? Como has dicho tú antes, no sabemos si es realista o no, pero sí que tiene un punto de mucha verosimilitud, ¿no? Sí. Y es una pena que al final se haya quedado un poco así sin remate. Sí. Bueno, es que en realidad, bueno, como entre las mil problemas que tuvo la producción, como te has dicho antes, fue con el director, que fue David Fincher, el elegido al principio, pero al final se retiró y fue Mark Forster. Y esta secuela se suponía que sí que la iba a hacer David Fincher con su, digamos, su actor fetiche, que es Brad Pitt. Pero al final todo se fue abajo y al final no ha podido ser. Obviamente, después de esta crisis que estamos viendo, va a haber pocas producciones importantes, porque nos adentramos, como ha dicho Pablo, en una crisis económica tremenda que va a afectar a todo el mundo, a todo el mundo. Yo no sé cómo va Netflix y esta gente que tiene tanto dinero, no sé cómo le va a afectar, pero bueno, esta secuela que iba a dirigir David Fincher, no al final se canceló. Si te parece, ya que hemos hablado de conspiranoia, estaría bien hablar un poco de Señales. Es una película de la que hablamos tú y yo hace muchos años en un programa dedicado a ovnis y extraterrestres. Si te parece, podríamos hablar de Señales, que en principio no puede parecer muy apocalíptica en lo que la gente puede entender lo que es apocalipsis, pero sí que tiene bastante apocalíptica en cuanto a que hay una amenaza y que digamos que no se comprende, digamos, y que es un poco como lo que pasa con el coronavirus un poco, ¿no? Que es algo que parece falso de cómic, de libro, y que nadie cree a quien realmente está alertando sobre ello. Sí, yo tengo que confesar que toda esta crisis la he vivido un poco de la mano de un amigo que huyó del confinamiento en China y se vino a España y se tuvo que volver a ir. Entonces, ha habido un momento que a mí me dijo una cosa, me mandó una serie de mensajes que me abrieron un poco los ojos, me dijeron, a partir de ahora van a empezar a pasar una serie de cosas, de momentos que él decía, no me lo puedo creer, o momentos, oh my God, que van a ir creciendo, ¿no? Dice, cuando tú veas eso que empieza a pasar, es que te estás encarrilando ya al punto crítico, ¿no? Que yo creo que ya lo hemos superado, ¿no? El momento de la negación de esto no puede estar pasando, ¿no? Sí, Y Señales juega muy bien ese crescendo, ¿no? De situaciones, oh my God, o qué está pasando, ¿no? Como poco a poco, pues, una familia pues, relativamente normal, con sus dramas, como no, pero como poco a poco se va adentrando, ¿no? en un territorio desconocido, ¿no? Bueno, pues como tienen sus propios conflictos a la hora de elaborarlo, ¿no? Luego también es una película que yo creo que es una película que yo definí en su día, si no recuerdo mal, y seguramente lo leí en algún sitio, que era una película post 11 de septiembre, en el sentido de que esto ya sí, ha envejecido, porque ahora tenemos el social media, ¿no? En aquella época tú veías el apocalipsis en la tele, ¿no? Como vimos el 11 de septiembre, ¿no? El mundo en prime time, ¿no? Veías como el mundo se venía abajo en prime time, ¿no? Y entonces esa película al final, pues esas escenas de Joaquín Phoenix viendo la tele y flipando y toda la familia alrededor de la tele
y cómo la tele va irradiando pánico y pánico y pánico, ¿no? Y cómo ellos al final pues acaban siendo pues engullidos, ¿no? Por toda esa situación, ¿no? A la famosa escena del vídeo casero, ¿no? Que a mí me parece pues, la escena que más miedo me ha dado en mi vida. Y todos hacen una película que es bastante potente. De nuevo, aquí me pasa un poco, no igual que con Guerra Mundial Z, yo adoro la primera mitad de Señales, pero luego me parece, creo que es la película peor resuelta de la historia del cine, ¿no? O sea, creo que parte de un planteamiento que es excelente, ¿no? Y luego pues tiene un desenlace atroz y bueno, creo que toda esa magia de la tensión que Saramago lo hace también, pues se acaba perdiendo en una serie de decisiones de guión, de efectos especiales que son verdaderamente difíciles de sostener, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una película que sí, en ese sentido, lo que tú comentas, ¿no? Ese crescendo de situaciones que es la que me dijo mi amigo, ¿no? A ver, yo creo que también quizá hay algo que se nos escapa, que tiene que ver con cierto enfoque político, ¿no? Yo creo que también ha habido una gradualización de medidas, ¿no? Yo creo que sí que llegado un momento se decidió que se iban a tomar una serie de medidas, pero creo que también esto se llama la estrategia de la rana hervida, ¿no? La estrategia de la rana hervida es que si tú quieres hervir una rana y comértela, en algunos países lo hacen, si tú metes la rana en agua hirviendo, le da un shock y la rana sufre tal shock que la carne se convierte no es comestible porque todo se tensiona de tal manera que no te lo puedes ni comer. Sin embargo, si tú lo echas en agua normal y poco a poco la rana le vas elevando la temperatura, pues al final la hierves, la pobre rana fallece y es una rana mucho más sabrosa y mucho más digerible, ¿no? Y esto es un poco, yo creo que había una gradualización, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que llegado un momento ya se sabía que se iban a tomar una serie de decisiones, pero las fueron gradualizando, ¿no? Y creo que tiene una lógica social. Evidentemente tiene un coste humano probable, pero también tiene una lógica social ese escalado, ¿no? Y poco a poco, como hemos ido todos al sitio, ¿no? Yo creo que nadie se podía imaginar hace 3 semanas donde estamos ahora. Sí, creo que es imposible, ¿no? Y en ese sentido, Señales, pues Creciendo lo hace muy bien. Y luego también quería comentarte de otra película, luego si quieres, la verdad que es, creo que la más apropiada, que es Contagion, ¿no? De Soderbergh. La tenía apuntada porque te iba a preguntar si era apocalíptica o no. Pero antes de entrar, si quieres, vamos siguiente a Contagio, que además que es una película que me encanta, como todo lo que hace Soderbergh me encanta. Pero quería preguntarte una cosa a raíz de Señales, que creo que mejor que tú nadie, por cierto, recordar que Pablo colabora en Cuarto Milenio, que eso ya lo sabréis todos. ¿Tú crees que a partir de ahora, esto ya lo hemos dejado caer antes, el escepticismo va a caer respecto a ciertos temas? Tú que hablas mucho sobre lo que es el escepticismo, ¿no? Sobre ciertos temas, digamos, ya que hablamos de señales, ovnis o cosas extrañas, ¿se van a coger con más naturalidad que antes? A raíz de como estamos viendo algo que nadie pensaba que iba a vivir. ¿Cómo va a ser el ser humano ante estas cosas a partir de ahora? Sí, a ver, yo pienso que, por ejemplo, el presidente del gobierno hablaba todo el rato de porque la ciencia, porque, bueno, los criterios de la ciencia, y esto al final te venía a dar un poco una idea errónea de que existe una ciencia monolítica. Hoy en día te puedes encontrar a 17 científicos que opinen, todos con criterios verdaderamente científicos o podemos considerar científicos u objetivos que pueden tener opiniones encontradas. No existe. La ciencia no tiene una opinión. Existen muchos científicos, existen comunidades científicas y entre ellas hay diversidad de opiniones y diversidad de hecho, ahora hace poco pues hay varios científicos que están diciendo que tendríamos que agudizar el confinamiento. Hay otros que dicen que no. Entonces, Pedro Sánchez al final lo que está es intentando jugar una carta que le permita escudarse en una especie de conocimiento supremo que es la ciencia, ¿no? Esto yo hace poco he sacado un pequeño libro que se llama Atenea frente a ISIS, donde profundizo un poco en este tipo de ideas, ¿no? De esa idea de la ciencia como una especie de conocimiento supremo, cuando en realidad sí es una forma de conocimiento muy válida y que nos es muy útil,
pero ni es suprema, ni es absoluta, ni hay que identificarla con verdad, ¿no? Entonces, yo creo que por así decirlo, el conocimiento científico o por así decirlo, la serie de decisiones que se han tomado, nos han llevado a esta situación, parecen avaladas por una especie de conocimiento, de estamentos científicos, han fallado. Entonces sí que creo que el escepticismo, evidentemente esta crisis se va a solucionar con ciencia, pero sí que es verdad, ¿sí? Sí, digo que claro, bueno, son conocimientos científicos, pero la ciencia al final es lo que nos va a sacar de esto. Al final... Sí, pero que yo creo que sí que va a haber corrientes científicas un poquito más exóticas que se van a tener más en cuenta, ¿no? Este décimo hombre va a tener mucho más peso que el peso institucional, porque la crisis de credibilidad de las instituciones en Europa yo creo que va a ser enorme, porque yo creo que muchísima gente se va a ver defraudada. Y entonces esto va a abrir la puerta a otro tipo de consideraciones un poco más exóticas, me gustaría decir. No, mano, esto ya es una reflexión política mía que poco ha durado el gobierno de coalición. Muchos estamos pensando justo en el peor momento. Bueno, has hablado de una película que todo el mundo se ha referido en esta crisis que estamos teniendo, y con razón, porque es una película que refleja muy bien lo que está pasando, dentro de que es una película de ficción, es cierto. Pero como todas las de Steven Soderbergh, son películas muy bien trabajadas, bastante bien documentadas, muy, digamos, frías en el sentido de científico, ¿no? Muy agudas en lo que está contando, que es Contagio, que es una película que a mí me encanta, como ya he dicho, como todo lo que hace Steven Soderbergh. Contagio, no sé, como lo que te he dicho, si es una película, podemos considerar una película apocalíptica o no. Bueno, sí, es una película, yo creo que abiertamente apocalíptica, donde además el personaje de Jude Law, que no recuerdo quién es, juega muy bien este papel de conspiranoico, loco, intoxicador, ¿no? Que la verdad es Soderbergh tuvo bastante visión y fue bastante, pues a ser creo que es de 2009, 2010, pues ya anticipó muchas figuras que quizás posiblemente en Estados Unidos ya en aquella época estaban más presentes que aquí, ¿no? Pero sí que juega este papel un poco conspiranoico. Bien, aquí lo que vamos a decir es, yo creo que a mí me fascina mucho Contagio porque, según tengo entendido, Soderbergh, a través del guión, hace un trabajo de documentación brutal, ¿no? Sí, bueno, hay que decir una cosita antes, que el guión es de Scott Z. Barnes, que es su guionista de cámara, pero vamos, que él es una película muy de Soderbergh, claro. Pero sí que es cierto que hace eso, ¿no? Está muy cuidada la película. Sí, a ver, es como empieza la película, ¿no? Que es una mujer que de repente, además tiene una crisis respiratoria, es una especie, es una enfermedad muy parecida a la que estamos viviendo hoy, ¿no? Más mortal. Y cómo... Sí, más mortal. Bueno, por ahora, esperemos que se mantenga así. Y cómo poco a poco pues, se va preparando, se va desarrollando toda la situación, ¿no? La respuesta de la comunidad científica, las medidas de confinamiento, cómo se va por así decirlo, la sociedad sufre un reto terrible, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y es una película que yo creo que juega muy bien esas bazas de intentar ver cuál es la respuesta emocional también de los personajes, ¿no? Ahí se van cruzando una serie de personajes y tienen que lidiar con una serie de situaciones, ¿no? Y bueno, sobre todo el principio es potente, ¿no? Como la película pues empieza ya de repente con la muerte de la esposa del protagonista, Matt Damon. Poco a poco ahí la cosa se va enredando, ¿no? Y luego, pues, sobre todo, la escena final, que yo no sé si la recuerdas, que es, bueno, esa carambola de sucesiones de situaciones que se produce, con, si no recuerdo mal, hay un árbol lleno de murciélagos, y lo fumigan, entonces hay un murciélago que sale volando, se le cae una fruta que estaba comiendo, esa fruta se la come un cerdo, y ese cerdo lo matan, y ese cerdo se lo sirven a Gwyneth Paltrow, ¿no? Y no, como todo esto... Te lo voy a decir, lo del cerdo, al final, el cerdo lo cocina un cocinero que le da la mano a Gwyneth Paltrow, y es donde llega el contacto, a través del contacto humano. Que fíjate, ya no es el cerdo, pues el cerdo lo cocina un cocinero.
tiene que salir a saludar a Gwyneth Paltrow, que va a visitar el restaurante, y le da la mano y ahí llega el contagio y ya pone la película día 1, que es el inicio. Que está muy bien que sea un contacto humano, digamos, lo que da pie a todo, Sí. al inicio. Y de hecho, lo que me parece más interesante de esa película, porque es verdad que está muy bien, como todo el drama es una película bastante angustiosa y yo creo que recoge muy bien los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Pero ahora mismo en China están buscando a ese paciente 1 y paciente 0. Sí, O sea, creo que han encontrado a Gwyneth Paltrow, ahora quieren encontrar al cocinero. O sea, realmente es así, van buscando, y además en un mercado en China, en un mercado de animales vivos. Bueno, esto tampoco es ningún secreto, que cualquier pandemia dicen, ¿por qué se producen en China? Y bueno, hace poco salió un epidemiólogo, lo explicaba muy bien. Primero, porque el 20% de la población del mundo está en China, o sea, ya solo tienen un 20% por número demográfico de desarrollar cualquier pandemia. Y luego, porque es verdad que es un país que a día de hoy todavía mantiene una serie de costumbres donde se mezcla rural y urbe, ¿no? Hay ese tipo de espacios que yo creo que también van a ser abolidos muy pronto, ¿no? Y se van a poner cierto tipo de controles, ¿no? Y bueno, yo creo que esa película juega muy bien y la verdad es que casi no te creas que es una película que tengo tan presente, ¿no? Pero sobre todo el principio y el final lo tengo muy, muy presente, ¿no? Y cómo cómo al final acaba siendo la clave un poco, ¿no? De todo esto, ¿no? Es decir, dónde se ha producido el brote y también cómo ha pasado en la Guerra Mundial Z. Es fundamental entender cómo se ha producido, ¿no? Para intentar poder combatirlo, ¿no? Y como digo, al final hace poco vi una insignia de investigadores del CDC y y su insignia era un zapato agujereado, ¿no? Porque hay gente como que hace mucho trabajo de calle, ¿no? Es decir, como son sabuesos, son como detectives, es un trabajo de, como he dicho antes, el whodunit, ¿no? ¿Quién lo ha hecho, ¿no? ¿Quién ha provocado esta epidemia? Y luego, pues, parece un recurso cinematográfico lo de contagio, pero es que es literalmente probablemente lo que pasó. O sea, que puede parecer muy cinematográfico, pero todas las cosas pues, muchas veces tienen un principio. Y Contagio ya anuncia algo que tienen generalmente las películas apocalípticas, pero gente Contagio que estamos viendo aquí, aunque todavía no lo estamos viendo en su máxima magnitud, que es, digamos, señalar un poco al afectado, al infectado. La distancia que estamos teniendo con las personas va a provocar, cuando esto pase, un cambio en la reacción de las personas seguro, por lo menos habrá que adaptarse, habrá una adaptación hasta que volvamos, digamos, a los abrazos, a los besos, todo eso, estoy seguro. Pero sí que hay una especie de señalar al posible infectado, ¿no? Digamos, creo que El País ha sacado un reportaje sobre un pueblo donde había un infectado por coronavirus y a la familia la están tratando realmente como un apestado porque son pocos y entonces el único infectado es esa familia y le están, digamos, dejando de lado. No sé si como sociólogo esto va a afectar mucho a las relaciones entre personas. Ya no me refiero ahora, que seguro, pero cuando esto pase... Sí, a ver, mira, hay gente que está comparando, pues eso, que dice, bueno, es que, ¿cómo puedes producir? O sea, que hay, por ejemplo, gente que habla de otro tipo de enfermedades que no son tan graves, o pues, perdón, que sí que son mucho más graves y que a lo mejor son minimizadas, ¿no? Pero el problema aquí es el contagio, ¿no? O sea, el factor de contagio, como tú dices, es una estigmatización social que yo creo que es básicamente devastadora, ¿no? Devastadora, ¿no? Porque una persona que tiene una enfermedad como puede ser el cáncer, pues la mayoría de la gente, la respuesta intuitiva que tenemos es la de la empatía y la solidaridad, ¿no? Sí, pero ¿qué hacemos aquí, no? Como tú bien dices. ¿Perdona? Sí, no, es que, perdona que te haya interrumpido, que tenemos un buen ejemplo con lo que pasó con el SIDA, a pesar de que no había un contagio directo, digamos, pero sí que había un prejuicio para el enfermo de SIDA de completamente distanciamiento. Sí. Y luego aquí hay otra película que yo creo que es bastante interesante, que creo que recoge muy bien lo que estamos comentando del miedo, por así decirlo, del miedo al infectado,
que es Carriers, que realmente ahora mismo no sé cómo se llamaba en castellano Carriers. Vamos a ver si De lo Chris, buscamos. de Chris Pine, la de los hermanos Pastor, Sí, infectados. Los hermanos Pastor infectados. infectados, ¿no? Esa película sí que recoge muy bien esa paranoia, ¿no? Paranoia absoluta del infectado y hay que intentar evitarlo a toda costa, ¿no? Y bueno, la película la verdad es que es una enfermedad devastadora, ¿no? Pero claro, esto sí que es verdad que yo creo que el grado de paranoia podría ser muchísimo mayor que el que tenemos ahora, ¿eh? Y yo creo que sí que es verdad que tengo la sensación de que, no sé si porque percibimos que no es una enfermedad tan devastadora para todos nosotros, Sí, claro. creo que por ahora la respuesta no está siendo muy drástica, pero podría ser muchísimo peor, ¿eh? Podría ser una respuesta mucho, mucho más demoledora. Y también, bueno, hay una estigmatización, perdón, con los máximos, los afectados, digamos. La población de riesgo es gente mayor con patologías previas y sí que entre la gente joven, esto está cambiando en los últimos días, estamos viendo una cierta relajación, sobre todo al principio, ¿no? Diciendo un cierto egoísmo. Diciendo, bueno, si la cojo, seguramente la supere en 2 días como una gripe y se acabó. Yo no tengo ningún peligro. Y ese egoísmo también se ha visto, va a afectar a las relaciones sociales. De decir, bueno, si una persona mayor muere, pues, ¿qué vamos a hacerle? Aquí al final cuesta ser también, hay gente que tiene una mente más fría, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que en términos de contagio de esta enfermedad, creo que ha sabido, o sea, tiene una serie de cartas que le han hecho poder propagarse y es esa asimetría, ¿no? Hay mucha gente joven a la cual no le afecta, que no tiene síntomas, entonces, pues verdaderamente es una luz verde para el contagio absoluto, ¿no? Si fuera una enfermedad más peligrosa, con sintomatología más reconocible, no tan camuflada, lo hubiera tenido más difícil para expandirse, ¿no? Pero esta asimetría entre poblaciones a las que sí que les afecta mucho y otras a las que prácticamente pues no tiene un impacto, pues está haciendo que sea difícil, ¿no? Gestionar los vectores de contagio, ¿no? Si te parece, pasamos a Zombies Party o Shaun of the Dead. Sí, yo creo que ya podemos. Zombies Party es una película que bueno, creo que lleva un poquito al paroxismo, la idea de la cotidianidad del eso apocalipsis, ¿no? Realmente a lo mejor en realidad es siendo la más divertida, la más paródica, a lo mejor es la más real de cómo unos tipos sencillos se afrontarían el apocalipsis de verdad. Sí, y como que, bueno, la película juega mucho todo el rato de que como que tarda muchísimo en darse cuenta de que se ha producido un apocalipsis, ¿no? Porque ve a la gente, pues piensa que los zombies son yonkis, que la gente es gilipollas, no sé, o sea, realmente, bueno, hace un juego ahí bastante divertido, ¿no? Pero sí que es verdad que Shaun of the Dead pues juega muy bien con ese costumbrismo, ¿no? Que al final yo creo que vamos a tener que empezar a inocularnos un poco, ¿no? Ese costumbrismo del apocalipsis. Yo creo que estoy convencido de que vamos a empezar a normalizar ciertas situaciones, ¿no? De que, bueno, pues cuando te vas de viaje, pues a lo mejor tienes que empezar a pensar que te puedes ver atrapado, ¿no? En una especie de lockdown que se produce en una zona y automáticamente todos los vuelos de esa zona se suspenden porque ha habido un brote epidémico y a partir de ahora tienes que salir de cuarentena y tal. Ese tipo de situaciones que hasta hace poco nos parecían impensables, pues este tipo de situaciones nos van a llevar a, como pasa en Shaun of the Dead, ¿no? Esa cotidianidad, ¿no? Que al final cómo acaba la película de Shaun of the Dead, ¿no? Que su colega zombie pues lo tiene allí jugando con él a la consola y de buen rollo. Claro. Y yo creo que es un poco lo que hay que también es intentar desdramatizar un poco esto y al final intentar llevar un poco a la cotidianidad, ¿no? En el sentido de, también digo lo mismo, o sea, estamos hablando de que por 15 días ha envejecido muy mal o simplemente se ha convertido en palabras vacías, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si la sociedad puede acometer este reto y aguantar toda la serie de desafíos que se le están produciendo, pues tendremos que empezar a convivir con ello, ¿no? Yo creo que para eso, tú me has preguntado, ¿una apocalíptica? Bueno, yo
creo que el apocalipsis es esa sensación ya cuando tenemos de que se rompe el sálvese quien pueda, ¿no? Ya cuando todo el mundo entra en pánico y ya se pierde el principio de solidaridad y se pierde el principio de Estado y todo empieza como a desmoronarse, ¿no? Eh, yo quiero creer que no va a ser la situación, ¿no? Porque si no, pues posiblemente entremos ya en otro escenario, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso que ese es un poco el máximo reto que tenemos, ¿no? El aguantar, que la sociedad aguante. Sí, bueno, y obviamente estoy contigo en que va a cambiar algo, va a cambiar mucho, pero también pienso que España ha habido una guerra civil, ha habido una crisis brutal, ha habido varias crisis económicas brutales y el país ha cambiado, pero es cierto que hemos seguido teniendo unos usos y costumbres. Quiero decir, pues la gente va al cine, va a hacer deportes, se casa, se enamora, ¿no? Y digamos que se ha acostumbrado a algo más tan brutal. Yo pongo siempre lo que he dicho antes, el ejemplo de la guerra civil. Yo me imagino vivir una guerra civil, 3 años de guerra civil, la posguerra, y siempre me sorprende cómo la gente pudo sobrevivir a eso. Y sobrevivió. Y España, en una dictadura, es cierto, pero España pues, se acostumbró a vivir. Luego hubo una crisis brutal como la de la que venimos y más o menos se acostumbró. Y bueno, estamos ante otra situación y yo creo que con cambios, la sociedad, digo, me refiero a la sociedad española, se acostumbrará, cambiará, pero habrá una cierta adaptación. Bueno, también te digo una cosa que yo creo que también ahora, vamos, estamos entrando en una nueva situación, ¿no? Pero también es que tenemos muy mala memoria. O sea, antes había epidemias de viruela con una mortalidad Claro. brutal, ¿no? Y yo de todas maneras también te quería plantear un poco, porque a mí, bueno, pues como te va a pasar a ti, la gente sabe que nos gusta el cine, somos cinéfilos y la gente dice, pero ¿sirve de algo ver todas estas películas? Y yo creo que al Sí, final no. O sea, porque al final yo creo que hay una respuesta emocional que verdaderamente trasciende tu preparación intelectual o cultural, por así decirlo, o de ocio, como quieras llamar el ver este tipo de películas. Y luego yo creo que eso está peor, porque yo creo que hay una cosa que uno aprende aquí, si tú empiezas en este tipo de situaciones a mirar a largo plazo, se te echa el mundo encima, hay que vivir el día a día, ¿no? Y yo creo que los que hemos visto muchas películas, pues tenemos una serie de escenarios mucho más terribles a los que acudir, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta sería que no. O sea, ver este tipo de películas no te ayuda precisamente a nada. O sea, creo que te provoca más miedo aún y que, bueno, este tipo de imágenes te vengan más a la mente y se te eche un poco todo más encima, ¿no? O sea, que al final, no sé yo si tendremos que empezar a ver, pues, no sé, Dirty Dancing o un tipo de películas verdaderamente balsámicas, ¿no? Porque este tipo de cine, no sé cuál es tu opinión, pero a mí la verdad es que yo creo que no me ha servido mucho. pero estoy pensando, y eso quería tu opinión, las tres que hemos visto, estoy pensando en el cine de Roland Emmerich, que es pura apocalipsis, las películas de catástrofes, terremoto, aeropuerto, todas, quitando alguna que es más de, yo qué sé, La carretera de John Hillcoat, basada en la novela de Cormac McCarthy, que es una película más dura, más de autor, todas son películas con una vocación claramente comercial, o sea, de llevar mucha gente a las salas. O sea, es decir, el fin del mundo es lo que quiere ver la gente. El apocalipsis, la destrucción, es lo que la entretiene. Cuando en realidad no le da ninguna idea y en realidad logrará más agobio. O sea, debería la gente salir espantada de esas películas y la gente iba en masa a ver esas películas. Roland Emmerich ha llenado. Todas sus películas han sido taquilleras. ¿Por qué la gente tenemos esa costumbre? Es como cuando dice, ¿por qué la gente va a ver películas de terror? ¿Y por qué a la gente le gusta ver el final de su sociedad? Porque ya hemos dicho, acabo de decir que aprender no aprendemos nada. Bueno, yo creo que nos intentamos vacunar, ¿no? Ante los miedos, ¿no? Pero no sé si funciona. Esa es una cosa es lo que uno pretende y otra es la que consigue, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo, pues eso, igual que las fiestas de los muertos mexicanas, ¿no? Todo lo que nos aterra, pues intentamos aproximarnos a ellos de una manera atenuada, ¿no? Y la manera atenuada es la ficción, ¿no? Y, y bueno, de cierta manera, pues gestionamos esos miedos a través de este tipo de películas, de manifestaciones culturales, ¿no? Pero bueno, hay una especie ahí de relación sadomasoquista, ¿no? Ya te digo que
Sí que es verdad que lo que tú dices tú, a lo mejor también hay un fenómeno curioso. Yo creo que, como decía Woody Allen, la vida te la limita la mala televisión, ¿no? Y yo creo que también hay mucha gente que se ha visto mucho de Walking Dead, pues podría acabar teniendo una serie de ideas un poco distorsionadas de lo que es la supervivencia en situaciones extremas, ¿no? Ese rollo un poquito survivalista, ¿no? Cuando parece ser que las mejores respuestas suelen ser las de solidaridad y creación de comunidad, ¿no? Y bueno, siempre parece que todas estas películas, como tú dices, juegan muy bien con esos clichés al final el verdadero monstruo es el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Este tipo de narrativas, porque como tenemos que tener malos, Sí, esto pero es algo que es evidente en el cine. El cine sin villanos no funciona. Y luego la realidad, los villanos de la realidad suelen ser un poquito más borrosos. sí, pero te quiero decir, en realidad tú crees, haciendo un poco, vamos a hacer una película ficción, entre cine y ficción. Si esto pasará alguna cosa, que no va a ser este caso, obviamente, porque ya hemos dicho que esto va a pasar y la sociedad se atrás. Hablamos de un caso hipotético. Bueno, está Eh, por ver, está por... bueno, pero un caso más bestia. ¿Realmente crees que existiría esa solidaridad humana y que el egoísmo no se pondría por encima de la solidaridad y el individualismo? ¿Hasta cuándo, hasta qué límite está la solidaridad humana en un caso extremo para la sociedad? Bueno, yo ¿Quieres confiar? eh, bueno, soy de la opinión que creo que la gente, pues, normalmente, pues, a ver, el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Pero creo que existe una especie de idea acusada de que si se produce una situación de extrema, solo sobrevivirán aquellos que, por así decirlo, sean más brutos que el resto, ¿no? O sean más Eso no es cierto. despiadados o practiquen. Claro, yo no lo tengo tan claro, que creo que al final los lazos de solidaridad pues se tienen que crear, porque si no es imposible la cooperación, ¿no? Pero bueno, no sé, llegado un momento de situación terminal, tipo, pues no sé, Armagedón, el día de, o cómo se llamaba la película de Lars von Trier, Sí, melancolía. Melancolía, pues si llegamos a una situación como esa, no sé, quizás más que el pánico cunda la depresión, no lo sé. Son Sí, cosas sí, yo que al también. final esperemos no tener que vivir nunca. Esperemos que no Sí. tener que vivir nunca y no sé. Vamos, ¿no crees en los villanos de opereta que salen en las películas apocalípticas? No creo, no creo en los villanos en general, ¿no? Creo que el villano es un constructo narrativo que muchas veces, pues sí, hay gente que, la gente, si alguien oye dice, Hitler para ti no es un villano, pues sí, evidentemente Hitler sí es un villano. Pero si entendemos el nazismo como que Hitler es malo, no vamos a entender nunca el nazismo. O sea, es muy fácil resumir el nazismo con que Hitler era malo, Hitler era un villano y estaba rodeado de gente villana, ¿no? Sí, eso todo es verdad, pues forma parte de la realidad, pero yo creo que la realidad es mucho más compleja, mucho más poliédrica y lo que pasa es que los villanos a nivel narrativo pues es mucho más fácil contarle a alguien que el ascenso del nazismo fue porque había un señor que era muy malo, estaba muy loco y Sí. la leoparda, ¿no? La realidad es, es tiene muchas más texturas y muchas más capas, ¿no? Y en estos casos, donde se producen este tipo de situaciones, pues a mí me cuesta encontrar villanos. Me cuesta encontrar villanos. No me cuesta nada encontrar incompetencia y torpeza, pero me cuesta mucho encontrar gente malvada, ¿no? Bueno, al final hay gente que dirá con un sentido de la moral muy elevado que un inconsciente hace el mismo mal que alguien que lo hace conscientemente. Pues bueno, puede ser, ¿no? Pero sí que es verdad que el cine, creo que muchas veces, esto es una cosa que a mí siempre me ha, por ejemplo, cuando esas películas que hacen un esfuerzo por presentar a personajes con una escala de grises, pues yo siempre las he valorado mucho, ¿no? Cuando veo una situación muy maniquea, pues verdaderamente me saca un poco de la película. Antes estamos ya llegando prácticamente al final del programa, pero yo cuando estuvimos hablando del programa se me ocurrió una novela y sus adaptaciones, que obviamente lo conocéis todos, como es Soy Leyenda de Richard Matheson, porque hablan de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es el aislamiento, que se ha convertido en para muchos una novedad y en algo que están llamando fatal, ¿no? Que es este confinamiento obligado en el que tenemos que estar todos
y debemos estar todos. No sé, cuando veo las películas de Soy Leyenda o leí la novela ya hace muchos años, el clasicazo de Matheson, si uno se siente un poco como Neville con el enemigo exterior, que eran esos vampiros que salían, y no sé cómo la gente está llevando lo del aislamiento, digamos, el confinamiento, que yo creo que le preocupa más incluso que la propia enfermedad que está afuera. Bueno, sí, a ver, yo creo que se ha juntado una tormenta perfecta, Sí, sanitaria, económica, social, y bueno, yo creo que hay una serie de variables que hacen que esto es una situación muy difícil de vivir, ¿no? Yo creo que, de hecho, quizá a lo mejor a nivel sanitario nos relajamos, pero en breve vamos a ver una serie de cifras económicas también aterradoras, ¿no? sí. Y bueno, pues sí, yo creo que la gente está llevando, creo que está llevando el tema del confinamiento y el aislamiento, pero posiblemente el, el deterioro o sea, el aumento de los casos, el aumento de las muertes y luego las cifras macroeconómicas, pues hasta que se cambie un poco el rumbo de la situación, pues va a ser una etapa bastante angustiosa, ¿no? Ujú. Y como Y luego alguien... también hay que hablar del cine Sí, terrible que va a traer esto, ¿no? Eso es una que me da bastante miedo. El ¿perdona? cine terrible que va a provocar esta situación. Sí, obviamente. Eso es algo que estaba pensando bastante, el cine y la literatura terrible que va a tener, que yo creo que es peor. ¿Eh? Y los ensayos terribles que va a tener. Sí, yo creo Que yo creo que que es peor que las películas. Porque no, es que lo del cine terrible que va a tener, yo lo estaba pensando en Soy Leyenda precisamente, que de películas que vamos a ver con gente aislada en sus pisos, paranoica y excesivas. además No, películas muy indies, muy de bajo coste. claro, claro, es que es muy fácil hacer eso, es muy fácil. Eh, vamos a ver, pues obviamente, esa clase de películas terribles que en realidad estarán copiando Soy Leyenda, vamos, descaradamente. Pero sí, sí, ya sabemos que el cine apocalíptico, pues muchas veces, que eso tampoco lo hemos dicho, está basado en cosas que pueden pasar, digamos. Los zombies no van a pasar, digamos, pero ya hemos visto que el contagio es algo que eso se parece en lo que puede pasar. Y cosas como el día de mañana de Emmerich, no sabemos si a ese nivel bestia o como es Emmerich, ya sabemos que es muy exagerado, pero no estamos hablando también del cambio climático que está ahí y que también va a ser muy divertido en los últimos años y que se suma a esta crisis. Sí, como tú bien dices, pues es otro mazazo más, ¿no? En la serie de infortunadas desdichas. El otro le decía, no sé si tú por generación te sentías identificado, ¿no? Pero decía que había una generación que de niños se había estremecido con el 11 de septiembre, Ah, luego al salir de la universidad se habían dado de bruces con la crisis de 2008 y mm, ahora pues tenían que vivir esto, ¿no? Y ese es un poco, es verdad, o sea, yo viví una generación que vivimos un miedo muy sordo, que era el miedo nuclear, por así decirlo, pero la verdad es que la última generación, que no sé si tú estás en ella, pues ha tenido una serie de impactos y de eventos que yo creo que ya os toca descansar unas décadas. sí, pero yo pienso, es que me voy un poco a lo de la guerra civil. Yo pienso en la generación que vivió la guerra mundial, que es que vivió dos guerras mundiales casi seguidas. Y que eso me parece una brutalidad de alguien que fuera al frente a cualquiera de ellas y sobreviviera. Yo vivir con eso me parece muy difícil. Y digamos que el mundo salió y siguió andando. Es cierto que se han juntado muchas cosas terribles en estos tiempos, pero digamos que el mundo, como estamos diciendo, va a seguir, ¿no, Pablo? Va a seguir, va a ser diferente, pero va a seguir. No, no se acaba, no viene un meteorito y se acaba todo. Simplemente va a tener una serie de adaptaciones. Sí, queremos creer que sí. ¿Tú Esa es crees un que no? poco No, no, ¿Crees no, a que ver, yo, hay un yo estoy, apocalipsis ahí? estoy en momento umbral de incertidumbre Sí. y no tengo ningún tipo vamos, creo que lo prudente es no ser categórico en nada, ¿no? Y creo que todo apunta a al escenario que tú invitas o que tú indicas, Ahora son pero unos soy años muy. de adaptación porque, como tú has dicho, que el problema ya no es la enfermedad, es la crisis económica que va a haber ya, que ya estamos en ella. Sí, va a ser evidente y creo que y, si igual que te digo que sanitariamente creo que se ha hecho en una escala de 0 a 10, podemos hablar de un 2 o un 3.
pues creo que en lo económico creo que se ha encajado bastante bien la situación. Creo que se podía haber hecho las cosas mucho peor y posiblemente hay margen de hacerlo mucho peor en el futuro, pero creo que se ha empezado a gestionar la crisis de raíz y económica. Yo creo que eso, a ese nivel se está haciendo relativamente bien, ¿no? Y creo que las medidas son muy duras, pero son medidas que están pensadas para que las empresas no cierren. Eso lo decía hace poco una ministra, que las empresas no cierren. Y esa debe ser, yo creo que la prioridad, porque sin empresas no hay trabajo. Entonces, tener ahora mismo unos criterios de protección maximalista de los derechos sociales, bueno, se tiene que tender a ello, pero al final lo que se tiene que hacer es que las empresas que generan trabajo puedan continuar. Y si todas las empresas van a estar 2 o 3 meses o 4 sin facturar, pues evidentemente hay que dar vehículos para que eso se pueda gestionar, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí que estamos hablando, pero antes quería hablar de tu faceta más, digamos, más cultural, porque obviamente tú estás a la cabeza de un proyecto editorial que va muy bien y que va muy bien, como es Reediciones Anómalas, y desde el punto de vista cultural todo el mundo está señalando a los libros como que van a ser los más afectados, librerías, editoriales. Bueno, ¿Tu pesimismo es todavía mayor? No, sinceramente no. Creo que hay otras industrias. Creo que los libros lo pueden pasar muy mal, pero los libros hay que tener en cuenta que hay otros sectores que tienen otro tipo de, sobre todo estoy pensando por temas profesionales, tengo relación con el tema de calzado y de confección, y es muchísimo peor. O sea, la situación en el calzado y confección va a ser devastadora por muchas razones industriales. Los libros lo van a pasar muy mal, como lo va a pasar prácticamente todo el mundo muy mal, ¿no? Pero no veo razones, aparte, más allá de cierta raquitismo del sector, pero no debería haber unas razones para que se convirtiera en uno de los sectores más afectados, ¿no? Pero evidentemente hay muchísimas pequeñas editoriales que vamos al día a día y, bueno, pues vamos a tener muchísimas dificultades, ¿no? para continuar la actividad. Bueno, un mensaje sobre cine apocalíptico. El mejor cine apocalíptico está por venir después de esto, digamos, ¿no? Porque ya después de esto, como hemos dicho, va a haber un montón de películas horribles que a lo mejor hay alguna buena que va a salir, pero el mensaje es ese, ¿no? Que el cine apocalíptico no sirve para calmar, no sirve para dar ideas ni nada. Pues no, por lo menos a ver, yo hablo un poquito por mí, pero tengo un carácter ciertamente algo ansioso y sí, efectivamente os puedo decir que a mí por lo menos no me ha servido, pero bueno, hay gente que a lo mejor lo puede gestionar mejor. Pues Pablo, no sé si quieres mandar un último mensaje de esperanza antes de cerrar este programa de Vivir Rolando dedicado al cine apocalíptico y su conexión con la realidad. Bueno, pues sí, que aprendamos del cine, que las grandes catástrofes siguen para unirnos y creo que es una excelente oportunidad para, como dice Zizek, el filósofo, para transformar esta sociedad y que no deberíamos desperdiciarla. Bueno, y todos vosotros que estáis escuchando, mandaros un abrazo, seguir los consejos de las autoridades sanitarias. Vamos a salir de esto, seguro. Mejor o peor, seguramente peor, pero vamos a salir. Y bueno, y ve cine apocalíptico y ve el cine que queráis. Pero esperamos que os hayamos entretenido. Pablo. Pues sí, muchísimas gracias por invitarme y esperamos repetir el programa dentro de un año, analizar todo con mucha más calma y perspectiva. Pues tenemos una cita en marzo de 2021 para ver si ha habido un apocalipsis o ha ganado un poco más la solidaridad o no. Si el programa no se hace, no a la final, ¿eh? Bueno, Pablo, un abrazo y a todos vosotros hasta el próximo programa.